Ujú. Confirmen, estoy compartiendo pantalla. Ingeniero. Ya ves, estos son 42 presentaciones que tengo que pasar al formato que ellos desean. Ahí es otra quema de tiempo. Ay, señores. Pero bueno, darémosle. Empecemos, jóvenes, con lo que es la dinámica de una partícula. Tenemos la introducción. La dinámica es la parte de la mecánica que estudia las relaciones entre las causas que originan los movimientos y las propiedades de los movimientos originados. Las leyes de Newton constituyen los tres principios básicos que explican el movimiento de los cuerpos, según la mecánica clásica. Fueron formulados por primera vez por Newton en 1687, aunque la primera de ellas ya fue enunciada por Galileo Galilei. Tal como lo vamos a ver aquí, solo son válidas para un sistema referencial inercial. Todos estos conceptos vamos a ir detallando a continuación, ¿no? Fuerza, masa y aceleración es lo que vamos a ver en lo que es la dinámica, ¿no? Hay tres conceptos que se usan todo el tiempo en dinámica. Estos conceptos son de fuerza, masa y aceleración. La aceleración nosotros ya vimos en, en lo que es cinemática. Lo nuevo para nosotros en estos momentos sería la fuerza y la masa. Dice, este es de un libro, ¿se acuerda que yo les van a hacer una consulta de las 30 preguntas? Este texto es bajado del libro de este Asimov, un, un científico argentino. El texto está escrito en términos argentinos, ¿sí? No es que me guste tutear a mis estudiantes, pero el texto está así, ¿no? Mira lo que dice aquí, presta atención, dice. A esto porque es la base para todo lo que sigue, dice. Vamos, dice. ¿Qué es la fuerza? Ejercer una fuerza es empujar o tirar o arrastrar algo. Una fuerza es una cosa que hace que algo que está quieto se empiece a mover, ¿sí? Miren, aquí tenemos este carrito. Inicialmente tiene la velocidad inicial igual a cero, está estático, ¿sí? No existe aceleración, nada aquí, está quieto, está en reposo. Aquí dice inicialmente está quieto. Pero si yo le empujo, al empujar este carrito, ya tiene una aceleración, ¿verdad? Mire, un señor aplicando una fuerza, ¿verdad? Ahora el tipo empuja y la cosa se empieza a mover. Por lo tanto, ya existe una aceleración, mire. Estamos aplicando una fuerza, ¿sí? Y hay movimiento. Pero la fuerza podemos aplicarle también sosteniendo algo o aplastando algo o empujando también, ¿sí? Vayamos viendo entonces. Mire, esta situación de un cuerpo que tiene aplicado una fuerza la simbolizamos poniendo una flechita que representa a la fuerza. Mire, vendría a ser algo así. Fuerza la que aplicó ese joven para que tenga movimiento este carrito. Y al tener movimiento el carrito, por supuesto, ya tiene una aceleración. Representación de una fuerza, miren. Vuelvo y les repito, la fuerza puede ser con sentido a la derecha, la fuerza puede tener un sentido a la izquierda, puede tener hacia abajo, ¿sí? O sosteniendo algo. Cuando la fuerza empieza a actuar, el cuerpo que estaba quieto se empieza a mover. Este movimiento va a ser uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. O sea, va a tener aceleración, por supuesto. Si hay movimiento y existe aceleración. Por eso puse la letra A, dice, en el dibujo. Si uno no deja que el cuerpo se mueva, lo que hace la fuerza es deformarlo. Aquí está otro ejemplo, verán.
Aquí está punto final, y aquí empieza otra parte del texto. Dice, si uno no deja que el cuerpo se mueva, lo que hace la fuerza es deformarlo o romperlo. Eso es lo que pasa aquí, ¿ve? Por ejemplo, ustedes un fin de semana se toman unas latitas de cerveza y dicen, no, dejemos así, aplastémosle para que se haga basura. Lo aplasta este tarro vacío y durante el proceso de aplastamiento se va deformando, ¿ve? Y finalmente queda así, ¿ve? ¿Y por qué se deformó? Porque no tenía por dónde salir. En cambio aquí, vea, aquí aplico una fuerza, pero el carrito sigue rotando. Tiene salida. Aquí no. Por esas circunstancias se deforma. El cuerpo se deformó por acción de la fuerza F, dice. ¿Sí? Y la fuerza es le aplica el pie. Miren. Entonces vayan viendo cómo actúa la fuerza de las diferentes circunstancias. Masa. ¿Qué es masa? Cuanto más masa tiene un cuerpo, más difícil es empezar a moverlo. Y si el tipo viene moviéndose, más difícil va a ser frenarlo. Aquí les pongo un ejemplo de los jugadores de fútbol, por ejemplo, de la selección de Ecuador. Recuerdo un partido con Argentina. Estos defensores argentinos tenían terror marcarles a los delanteros ecuatorianos. Me acuerdo de un moreno que se llamaba Lupo Quiñones, era un corpulento. El tanque Hurtado. Métase usted a chocar con esos panas, a ver cómo les va. Entonces, ¿qué dice de aquí? Cuanto más masa tiene el cuerpo, más difícil es de empezar a moverlo. Y si el tipo viene moviéndose, más difícil va a ser frenarlo. Si usted pretende frenarlo a ese jugador, puta, le va a aventar pues, con tremendo físico y que si viene a una velocidad. ¿Sí? Miren, aquí tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos el televisor, que es una masa pequeña. Si tiene al menos rueditas la base, lo va a deslizar fácilmente. Riéndose, vea, le desliza. Pero a este camión podrá deslizarlo. No, pues. Al televisor lo moves, dice, porque tiene poca masa. Pero al camión, no, pues imposible. Yo tuve la oportunidad de conocerle a un compañero de ustedes, Santa María, por ejemplo, un muchacho corpulento y todo. Si ustedes le empujan a él, le empujarán un paso, pero bueno, no, por ejemplo, aquí está un muchacho que parece la contextura flaquito. Elkin creo que es. A él si lo empujan, lo van a aventar unos 4 metros adelante. ¿Sí o no? Porque Elkin, por ejemplo, pesará, que sé yo, unas 110 libras. Pero el joven Santa María, para mí, llega siquiera unas 190 libras. Entonces, miren la masa que hay que empujar. ¿Sí? La masa es una cantidad que me da una idea de qué tan difícil es acelerar o frenar un cuerpo, dice. Entonces se puede entender a la masa como una medida de la tendencia de los cuerpos a seguir en movimiento. ¿Qué es la inercia, jóvenes? Esta es otra palabra. La palabra inercia en física significa lo mismo que en la vida diaria. Seguir haciendo lo que uno viene haciendo sin frenar ni acelerar. Inercia es seguir en el estado en que uno está sin cambiar. Ojo, familiarizarse con esta palabra porque la vamos a ocupar. Aquí está su definición. Por ejemplo, la inercia se aplica cuando ustedes están jugando carnaval, están en el balde de la camioneta y de pronto
El conductor está yendo de una manera recta. Sí, coge una recta y se va la rectita, pero de pronto se le ocurre virar una esquina. Vira. Los compañeros que están en el balde de la camioneta siguen el movimiento de rectitud que tenía inicialmente la camioneta. Se van de largo, salen aventados en la dirección que estaba en movimiento la camioneta. Es lo que dicen aquí, ¿sí? Seguir haciendo lo que uno viene haciendo sin frenar ni acelerar. Inercia es seguir en el estado en que uno estaba sin cambiar. Usted se va de largo, se va. Sale aventado. A mayor cantidad de materia, mayor masa. Si tengo dos ladrillos del mismo material, tendrá más masa el que tenga más átomos. Átomos, moléculas, lo que sea. Este ladrillo, simple, vea, poca masa, pero hay este ladrillo familiar, por ejemplo. Este ladrillo tiene más masa. A mayor cantidad de partículas, mayor masa. Cuanto más materia tenga un cuerpo, más difícil va a resultar moverlo. La dificultad en acelerar o frenar un cuerpo está dada por la cantidad de partículas que ese cuerpo tiene. Y la cantidad de partículas da una idea de la cantidad de materia. Sin entrar en grandes complicaciones, te resumo el asunto así. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene. Vea, he hecho un resumen. Aquí está en pepita, el meollo, la injundia de todo lo que dice aquí hoy. Aquí mismo dice, vea, sin entrar en grandes complicaciones, te resumo el asunto y así. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que tiene. Masa y fuerza son dos conceptos que vas a entender mejor después de haber resuelto muchos problemas de dinámica. Es así, lleva tiempo. Aceleración. Esto ustedes ya saben. La aceleración es una cantidad que me dice qué tan rápido está aumentando o disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Esto ya lo sabes de cinemática, dice. Digamos que si una cosa tiene una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, eso quiere decir que su velocidad aumenta en 10 metros por segundo por cada segundo que pasa. Si al principio su velocidad es cero, después de un segundo será de 10 metros por segundo y después de 2 segundos será de 20 metros por segundo y así sucesivamente, etcétera, etcétera. Cinemática. Hablemos de la naturaleza de las fuerzas, jóvenes. En mecánica se habla de fuerzas con independencia de su naturaleza. Por consiguiente, ante un problema o fenómeno determinado, será necesario determinar la naturaleza de todas las fuerzas que intervienen. Existen cuatro interacciones fundamentales, fuerzas, que gobiernan el universo. Uno, interacción gravitatoria. 2, interacción electromagnética. 3, interacción fuerte. 4, interacción débil. Cada una de ellas vamos a ir definiéndoles, ¿no? Interacción gravitatoria es la atracción que ejercen entre sí dos cuerpos a causa de sus masas. Es la más débil de todas, mantiene globalmente la Tierra, enlaza el Sol y los planetas dentro del sistema solar y agrupa las estrellas en las galaxias. Interacción electromagnética es aquella que se produce por un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea en reposo o en movimiento. Si está en reposo, se generan fuerzas eléctricas, mientras que si se mueve, se genera además fuerzas magnéticas. Enlaza los electrones a los átomos y los átomos entre sí para formar moléculas y cristales. Constituye la interacción más significativa para toda la química y la biología. Interacción fuerte es la responsable de mantener unidos
los protones y los neutrones en el núcleo atómico. La fuerza más intensa conocida en la naturaleza es de alcance muy corto. Es la interacción dominante de la física nuclear de alta energía. Interacción débil existe entre las partículas elementales ligeras, los leptones, electrones, neutrinos y muones. Y entre estas y las partículas más pesadas, este tipo de interacción no puede formar estados estables de la materia en el sentido en que la fuerza gravitatoria puede formar un sistema solar. En las diferentes actividades que se presentan en la vida cotidiana, se puede advertir la presencia de fuerzas. A continuación se presenta un esquema para determinar los diferentes tipos de fuerzas actuantes sobre un cuerpo, partícula. ¿Quién o qué está actuando sobre el cuerpo? Dice. Hablemos de la Tierra, ¿no? La Tierra tenemos la fuerza de la gravedad. ¿Sí? ¿Quién o qué está en contacto con el cuerpo? Tenemos las cuerdas, tenemos los planos y tenemos los resortes. Dentro de las cuerdas tenemos las tensiones. De los planos tenemos la normal. De los resortes tenemos la fuerza elástica. Y dentro de la normal tenemos el razonamiento, con fricción y sin fricción. ¿Sí? Fuerza de gravedad, peso. Ojo con esto. Irán viendo esto porque ya de aquí, analizando estas gráficas, para que se les haga más comprensible y realizar los problemas, ¿no? Fuerza de gravedad o peso es la fuerza con la cual la Tierra atrae a todos los cuerpos. Está dirigida hacia el centro de la Tierra. Para un observador que se encuentra en la superficie de la Tierra, el peso es una fuerza vertical dirigida hacia abajo. Ojo, hacia abajo, verticalmente. El peso de un cuerpo se define por peso va a ser igual a masa por la gravedad, donde m es la masa del cuerpo y g es la aceleración de la gravedad, cuyo valor promedio en la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Quiero que tomen esto muy en cuenta, jóvenes, porque en los trabajos, en las tareas o en el mismo examen, la fuerza que es verticalmente hacia el centro de la Tierra, miren cómo es, ¿ve? El peso va a ser igual a la masa por la gravedad. El peso aquí está en un plano inclinado. Miren, verticalmente. Masa por la gravedad. Aquí tenemos estos ladrillos en diferente posición. Miren, el peso. El peso siempre es vertical hacia el centro de la Tierra. Miren, en la posición que se encuentra. ¿Sí? Ahora aquí hay un pequeño detalle, verán, los jóvenes saben dibujar la fuerza de gravedad del peso. Le hacen así, ¿ve? Sesgado en este caso a la derecha. Ya está mal. Mire cómo tiene que ser el peso. Vertical. ¿Sí? Le hacen sesgado esto. Le hacen por acá. Esto no está dirigido al centro verticalmente. Esto ya tiene un ángulo, ¿ve? Verticalmente 0 grados. Les hacen así, ya tiene un ángulo aquí, ¿ve? ¿Sí? Mire, en la posición que esté, el peso o la fuerza de gravedad siempre va a ser verticalmente hacia abajo. Entonces, estos son detallitos que ustedes tienen que grabárselos. Fuerza normal. Es una fuerza que se genera cuando dos cuerpos están en contacto. Miren, este cuerpo puede ser un ladrillo y aquí está el piso.
Y tiene una dirección perpendicular a la superficie de contacto. Aquí está, perpendicular a la superficie de contacto. Esta es la superficie de contacto. Miren el cursor. Perpendicular, ve, hacia arriba. Ve. ¿Sí ven? Aquí está un plano inclinado, perpendicular a esta línea. Ve. Sale la normal, la fuerza de reacción. De igual manera, ve, aquí en la posición que se encuentra, perpendicular a la basecita esta. En algunos casos, el valor de la fuerza normal es igual al peso. En algunos casos, verán jóvenes. Pero no siempre ocurre esto, dice, ¿no? Ojo con esos detalles. Fuerza elástica. Un cuerpo se dice elástico cuando bajo la acción de fuerzas dentro de ciertos límites se forma, pero cuando se retira el agente deformador, el cuerpo regresa a sus condiciones iniciales, de forma y tamaño. La fuerza que restituye el cuerpo a sus condiciones iniciales se denomina fuerza elástica, la misma que es directamente proporcional a la deformación. Miren, aquí tenemos nosotros un resorte, ¿no? Miren, la posición inicial, miren, esta es la posición inicial del resorte. Pero ¿qué tal si usted coge un playo y lo presiona en este punto donde está el cursor y lo ala, lo deforma al resorte, miren cómo se abre y la posición inicial, miren, es ahí, pero como usted le aplicó una fuerza, esto se abrió más. Cuando usted suelta, deja de aplicar la fuerza, esto regresa a su estado normal, ¿sí? Por ejemplo, un resorte, la fuerza elástica siempre está dirigida hacia la posición en la cual el resorte no está deformado y su valor depende de la variación de la longitud del resorte con relación a su longitud natural. Matemáticamente, dice, fuerza elástica va a ser igual a menos K por la variación de la posición. Usted puede ir variando mientras sigue alando o si ya llegó hasta este punto. Usted puede empujarle, ¿sí? Veamos lo que dice de esta expresión física, donde Fe es la fuerza de recuperación elástica, ¿sí? Fe, ¿qué es? Es la fuerza de recuperación elástica. K, ¿qué es K? Es la constante del resorte. Y delta K, delta X es la variación, es la deformación igual a X final menos X inicial. El signo menos indica que la fuerza de recuperación tiene sentido opuesto. ¿Ve? ¿Sí ve? Tiene sentido opuesto, ¿no? El signo menos indica que la fuerza de recuperación tiene sentido opuesto a la deformación. Fuerza de tensión. Cuando un cuerpo se encuentra unido a una cuerda, la fuerza aplicada se transmite con la misma intensidad en cualquier sección de la cuerda. Es decir, que la fuerza no se pierde. Consideremos la siguiente figura. ¿Ve? Tenemos aquí este punto A y B. Marcamos una tensión, ¿no? Aplicando una fuerza. ¿Ve? La aplicación de la fuerza F al extremo de B, dice, de la cuerda, determina que en el punto A, la cuerda transmita una fuerza de tensión a la pared. Las cuerdas siempre transmiten fuerzas de tensión o tracción sobre el cuerpo al cual están unidas. Perdón. Fuerzas de rozamiento. Estas fuerzas surgen a cuando a un cuerpo en reposo sobre un plano se le aplica una fuerza para intentar ponerlo en movimiento, aunque no llegue a moverse.
Fuerza de rozamiento estático. Ojo, ojo con la terminología, ¿no? Fuerza de rozamiento estático, F sub E. B, cuando el cuerpo se desliza sobre un plano, fuerza de rozamiento cinético. Aunque la naturaleza de de la interacción responsable de las fuerzas de rozamiento no es bien conocida, no es bien conocida. Parece que son debidas a las interacciones entre las moléculas de ambos cuerpos en los lugares en los que las superficies están, perdón, en contacto. A ver, jóvenes, hablemos de ejemplos del rozamiento. ¿Ustedes sí practican el rozamiento, jóvenes? Les hago una pregunta. Confirmen. Sí, al cerrar la puerta. Les hice una pregunta, jóvenes. Sí, Lice, ¿Cómo? Dígame cómo. al momento de cerrar o abrir una puerta, porque aplicamos fuerza. Mm, puede ser. O para Les- caminar, en Claro, reposo. cuando usted camina, ¿por qué cree que se le acaba la suela de los zapatos? Porque cada que usted da un paso, existe rozamiento mientras usted camina. Zapato, piso. Si no hubiera rozamiento, imagínese cómo sería la movilidad vehicular si no hubiera rozamiento. ¿Cuándo se produce rozamiento en los vehículos jóvenes? Cuando frenamos, pues. Ahí existe rozamiento. Cuando usted frena. Cuando usted está montado en una bicicleta, usted frena. Hay un rozamiento de la llanta contra el pavimento. ¿Por qué cree que se acaban las llantas? ¿Qué pasaría, jóvenes, si no hubiera rozamiento? Ojo, el rozamiento produce un desgaste. Por ejemplo, en los carros de sus papás, el asiento de él está más envejecido. ¿Por qué? Porque está entra y sale, entra y sale. Y el rozamiento produce un desgaste. Entonces, ¿qué tan importante es el rozamiento en nuestra vida cotidiana, jóvenes? Eso no es importante, Sí, ¿sí? Si no hubiera rozamiento, el mundo sería un caos, ¿sí? Eso quiero que lo analicen, piensen un poquito. Aquí tenemos otros. Fuerza de rozamiento cinética, dice. La fuerza de rozamiento cinética FK, no se olviden esa nomenclatura. ¿Ah? Fuerza de rozamiento cinética F sub K. Aparece cuando un cuerpo desliza, por ejemplo, sobre un plano. Mire, cuerpo que desliza hacia la derecha, dice. Ve, fuerza de rozamiento. Estamos empujando hacia la derecha. Pero siempre hay, perdón, la fuerza de rozamiento está tirando al lado derecho, ¿ve? Por la velocidad. ¿Ve? Pero ¿qué se opone a la fuerza a esta fuerza que está tirando a la derecha? Se opone la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento está jalando al lado izquierdo. Cuando usted ala un bulto, ala un congelador, ala un cartón con algo, usted hay movimiento y por eso hay velocidad, una pequeña velocidad, pero hay. ¿Pero qué se opone a este movimiento? Se opone la fuerza de rozamiento.
Acá tenemos otro ejemplo. Acá el movimiento es hacia la izquierda y la fuerza de rozamiento se opone, miren, es a la derecha, fuerza de rozamiento. Aquí tenemos otro ejemplo, cuerpo que desciende por un plano, dice. Mire, está descendiendo, pero siempre hay un roce con el plano inclinado, fuerza de rozamiento. El cuerpo que asciende por un plano, miren la velocidad, está trepándose. ¿Y qué se opone al movimiento? Se opone la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento siempre se opone al deslizamiento de un cuerpo. Pregunta de test. La fuerza de rozamiento, vuelvo y les repito, siempre se opone al deslizamiento de un cuerpo. ¿Ya? Aquí tenemos, miren esto. ¿Qué era FK, jóvenes? F sub K, ¿qué es? ¿Qué tipo de fuerza es? Hola, ¿están ahí? Sí, No me contestan. Estoy hablando con los nombres nada más, ¿no? ¿Qué dice Alejandra? no me acuerdo, le dicen qué significa la fuerza. FK, Es la fuerza de fricción cinética. sí. Fuerza de rozamiento cinética es FK. Miren, la fuerza de rozamiento cinética va a ser igual a mu por la normal, ¿sí? Esto van a comprender cuando ya empecemos a realizar ejercicios. N, ¿qué es N? La fuerza del normal o acción del plano, N. ¿Qué es mu? El coeficiente de rozamiento. Número sin unidades. Depende de la naturaleza de las superficies y de su estado. ¿Qué puede ser? La superficie puede estar, puede ser un cemento, puede ser piedra, ¿sí? Puede ser un piso de madera abrillantado. O puede ser, por ejemplo, si yo me voy a la montaña, la superficie que yo tengo ahí es de hielo. Eso está explicando aquí. Depende de la naturaleza de las superficies. Vuelvo y les repito, puede ser un pavimento, puede ser un piso de baldosas, puede ser un piso de tierra, ¿sí? Ahí estamos hablando de mí. Aquí tenemos los ejemplos, vea. Algunos valores del coeficiente de rozamiento cinético. La madera, vea, 0,25 hasta el 0,50. El acero, si tenemos un piso de acero, 0,57. Madera encerada, dice, o nieve, 0,1. A ver un ejemplo, jóvenes, vamos a ver si están despiertos. ¿En dónde se moverá más un congelador? ¿En el piso que sea en una superficie de hielo o en una superficie de empedrado? ¿En dónde existirá mejor deslizamiento para arrastrar un congelador, por ejemplo? De hielo. En el Correcto, hielo, en el profe. hielo. Ujú, en el hielo. ¿Sí? ¿Qué es la fuerza de rozamiento cinética? Fuerza cinética de rozamiento. La fuerza de rozamiento cinética es ejercida por el plano sobre los cuerpos y es la responsable de que estos disminuyan su velocidad si se dejan deslizar libremente. De aquí la primera ley de Newton, que si queremos un cuerpo que se deslice sobre un plano, no disminuya su velocidad, hemos de empujarlo a aplicar una fuerza.
Como se puede observar, tiene valor constante y depende del valor de la normal y del coeficiente de rozamiento. Mm. Ojo con toda esta terminología y la nomenclatura. Miren, la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática aparece cuando se aplica una fuerza a un cuerpo para intentar moverlo. Si la fuerza aplicada está por debajo de un determinado valor, no se iniciará el deslizamiento, debido a que la fuerza de rozamiento estática equilibra la fuerza aplicada. Si seguimos aumentando la fuerza, llegará un momento en que el cuerpo comience a deslizar. La fuerza de rozamiento estática no puede crecer indefinidamente. Puede alcanzar un valor máximo dado por la expresión F sub S va a ser igual a mu S por la normal. ¿Y qué es la F sub S, jóvenes? Es la fuerza de rozamiento estático. No se olviden. Mire, donde F sub S es la fuerza de rozamiento estático. Va a ser igual al mu estático por la normal. Mu sub S es el coeficiente de rozamiento estático, mire. Aquí me está detallando. Depende de las superficies de contacto y tiene un valor máximo. Y n es la normal al plano. ¿Sí? Entonces, la fuerza de rozamiento estático va a ser a mu estático por la normal. No se olviden eso. Aquí tenemos otros ejemplos, vea, de rozamiento. Por ejemplo, este ladrillo tiene una fuerza de 0,5 newtons, que está en el sentido hacia la derecha. ¿Sí? Una fuerza. Y el coeficiente de rozamiento estático también tiene un valor de 0,5. Por lo tanto, esto no le pueden mover. ¿Sí? Perdón. Aquí tenemos la fuerza de rozamiento estático equivale a 1,0 newtons y tenemos una fuerza de 1,0 newtons. Tampoco se mueve, ve. Está equilibrado las fuerzas. Para este gráfico, la fuerza de rozamiento estático va a ser igual a 1,5 newtons. La fuerza, aplicando una fuerza acá, también es igual a 1,5 newtons. No lo podemos mover, ¿no? Miren, arriba las fuerzas aplicadas aumenta y la fuerza de rozamiento estática toma el mismo valor. No hay deslizamiento, dice. Miren. No hay deslizamiento. Supongamos que el valor máximo que puede adquirir la fuerza de rozamiento estático sea de 1,5 newtons. Si la fuerza aplicada supera ese valor, figura de la derecha, se inicia el deslizamiento y comienza a actuar la fuerza de rozamiento cinético más pequeña que el valor máximo de la estática. El cuerpo que se desliza con aceleración constante. Miren, ¿qué era F sub K, jóvenes? Hola, no me están prestando atención. F sub K. Parece que estoy hablando en el desierto. Ay. Bueno, aquí miren la F sub K, que no me quieren decir a qué es igual. Esto va a ser igual a 1,3 newtons. Pero aquí tenemos una fuerza de 1,75 newtons hacia la derecha. Por lo tanto, ahí sí hay movimiento. ¿Por qué? Porque la fuerza es superior, la fuerza que se aplica a este bloque es superior a la fuerza FK.
que es igual a 1,3 newtons. Por lo tanto, usted ya lo puede mover, se mueve, ¿ve? Y al mover adquiere una velocidad, ¿sí? La fuerza de rozamiento estática no tiene un valor definido, depende del valor de la fuerza paralela aplicada al plano. Para calcular hay que aplicar las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Oh, Dios mío. ¿Están ahí, jóvenes? Sí. Solo me contesta la compañera Guerrero, creo. Vamos a echar a ver las leyes de Newton. ¿Sí vieron las leyes de Newton en los colegios, jóvenes? Sí, Liz. Ya, entonces es un pequeño recorderis nomás, ¿no? Isaac Newton dice en 1642 hasta 1727, publicó, dice en 1687, un libro fundamental titulado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, las conocidas como leyes de la dinámica o leyes de Newton. Primera ley de Newton o principio de inercia, dice. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o todas las que actúan se anulan, dando un resultante nulo, el cuerpo no variará su velocidad. Esto es, si está en reposo, seguirá en reposo. Si se mueve, seguirá moviendo con movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad en este caso va a ser igual a una constante. Reposo y movimiento rectilíneo uniforme son estados de equilibrio del cuerpo y son físicamente equivalentes. Otra manera de decir lo mismo es decir que si un objeto se viene moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, va a seguir moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme. A menudo que alguien venga o lo empuje, o sea que sobre él actúe una fuerza. La forma matemática de escribir la primera ley de Newton es, si la fuerza es igual a cero, si no hay fuerza, no va a haber movimiento. Por lo tanto, la aceleración también va a ser igual a cero y la velocidad va a ser una constante. Esa sería la primera ley. Vamos a seguir viendo ejemplos. Para entender esto, dice, imagínate que venís empujando un carrito de supermercado y de golpe lo sueltas, dice. Si no hay rozamiento, el carrito va a seguir por inercia, dice. ¿Ve? ¿Sí? La velocidad será todo el tiempo de 10 metros por segundo. No hay rozamiento ni nada, ni nadie lo toca, dice. Y tenemos un ejemplo. Para estudiar el movimiento se debe definir primero, en primer lugar, un sistema de referencia. Un mismo movimiento puede parecer distinto si se observa desde distintos sistemas de referencia. ¿Sí? Y yo les pongo un ejemplo. Depende de qué ángulo, de dónde le vean, por ejemplo, al Chimborazo. Muchos de ustedes ya han ido a Guaranda, muchos de ustedes han pasado, qué sé yo, de Guaranda a Ambato, de Guaranda a Riobamba, y mientras ustedes le ven al Chimborazo, le ven en diferentes posiciones, depende desde dónde le estoy mirando. Por ejemplo, yo cuando estoy en Guaranda, le veo la parte posterior del Chimborazo y se le ve la cúspide, se ve la cúspide del volcán. Pero si yo estoy en Riobamba, le veo de frente. Depende de dónde usted esté ubicado y puede apreciar usted. Ya, donde me quedé. Dice, para estudiar un movimiento se debe definir en primer lugar un sistema de referencia. ¿No? Un mismo movimiento puede parecer distinto si se observa desde distintos sistemas de referencia.
lo que les acabo de decir. Si ustedes quieren mirar a Chimborazo, lo pueden mirar desde cualquier ángulo, ¿no? Galileo demostró que no podemos, mediante experiencias físicas, mecánicas, saber si estamos en un sistema en reposo o en uno en movimiento. Solo en un sistema inercial para una partícula libre se cumple la primera ley. Se entiende por partícula libre aquella cuya masa está aislada de tal manera que no existan interacciones sobre ella de otra materia y por lo tanto no actúan no actúan fuerzas sobre ella. ¿Qué más, jóvenes? Odalis, ¿me está Excelente, escuchando? profe. ¿Qué les Ya. Ah, aquí ha estado, vea, el don Benjamín Santamaría. Sí, profe, yo estoy desde el inicio, prestando atención. Vea, yo estaba haciéndole una comparación porque yo le veía a usted físicamente bien puesto, oiga, con Sí, su profe, sí la talla. escuché. Sí, sí la escuché. Ah, ya, con su talla tranquilamente puede ser un guardaespaldas de Novoa. Nada, solo al gimnasio y nada más. Pero está bien que se conserve así, imponente y todo, ¿no? Sí, ahí Mira, le vamos yo a justo contar. le iba a preguntar a Odalis si tenía su contacto, porque yo tengo, déjenme ver si les comparto esto. Yo tengo aquí las medidas de la mesita. Yo le conversé, ver a la señora vicerrectora. Digo, hay un compañero de la asignatura de gestión de riesgos que me ofreció una mesita, le di. Y acá tengo las medidas, ¿verdad? Déjenme ver. Que yo me bajé ¿dónde está? Déjeme ver los documentos. Horario, agenda, cuestionario. Estoy compartiendo pantalla, jóvenes. Sí. Sí. Ya. Esto, ojalá le pueda tomar una foto, señor Santa María. Mire, Profe, ahí estoy pendiente. mire. Dice medidas recomendadas para una mesa de laboratorio de física básica, ¿no? Las características, dice, de la altura de la mesa, dice, medidas recomendadas 85 a 90 centímetros. Estamos hablando de la altura. El ancho o profundidad, dice, de 60 a 75 centímetros. El largo puede ser de 120 a 180 centímetros, o más según el número de usuarios, dice. El espesor de la superficie, dice, de 2,5 a 5 centímetros. La altura libre inferior mide 65 centímetros. Material material de la superficie, dice, fenólico, melamina de alta presión, granito o acero inoxidable. ¿Sí? Justificación, dice, verá.
Permite trabajar de pie o sentado en una silla de alta dependiendo del tipo de práctica. A esta altura. A esta dice espacio suficiente para equipos, materiales y cuadernos. Para 2 o 4 estudiantes. Yo supuse que vamos a hacer 5 tranquilamente en cada práctica y por cada mesa. Estudiantes por mesa dependiendo del tamaño del laboratorio. Eso yo ya le mandé un mensaje al decano de la Facultad de Agronomía, pero no me ha contestado, están muy ocupados. Resistentes para soportar equipos pesados como fuentes, multímetros, etcétera. Altura libre inferior, espacio libre para piernas si se trabaja sentado. Materiales resistentes a productos químicos fáciles de limpiar y no conductivo. Otras consideraciones importantes. Estructura estable, la mesa debe tener bases firmes y antideslizantes. Tomas eléctricas. Idealmente deben incluir canaletas o regletas con toma corrientes seguros. Bordes redondeados para evitar accidentes. Material no conductor, especialmente si se usarán instrumentos eléctricos. Espacio entre masas, al menos 90 centímetros para permitir la circulación segura de estudiantes. Resistencia al peso, soportar al menos 150 kilogramos distribuidos. Dice. Y el ejemplo, mire, de todo lo que estamos hablando, está aquí, vea, señor Santa María. Una mesa de 150 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho por 90 centímetros, con cubierta de melamina resistente y estructura metálica, puede ser ideal para las prácticas de electricidad mecánica, que vamos a ver de mecánica, ¿no? Y óptica en el laboratorio de física básica, para 2 o 3, pero yo voy a poner 5 estudiantes aquí. Yo le puse, vea, esta nota, yo ya le mandé al señor decano. Vea. Nota, es muy importante el área o el espacio físico donde funcionará el laboratorio. No conozco yo el área. Pero, señor Santa María, aquí están, vea, las medidas que usted me solicitó. Y estos detalles también ojalá les pueda tomar en cuenta. ¿Qué me dice el señor Santa María? Si le copió, si le tomó una fotito. Sí, profe, ya le tomé foto. Ya. De ahí usted será muy tomado en cuenta. Vuelvo y les repito, si usted puede arribar a Guaranda con la mesita y hacer la respectiva entrega a la señora vicerrectora académica. Y si asoma por ahí el señor rector, también le digo, vea, es donación de uno de los estudiantes de la carrera de gestión de riesgos. Ya. Quedémonos en la primera ley, jóvenes, porque mañana he de acabar hasta la tercera ley con sus grupos de compañeros, pero malo o bien ustedes ya están un poco adelantados. Pueden entrar con una horita de atraso para que no se me pongan medios aburridos, digamos. ¿Estamos? Ahora, Bueno, profe, dejen, habiliten las cámaras para tomarles una fotito, porque esto es una tutoría, jóvenes, y siempre tengo que tener un respaldo, ¿sí? ¿Cómo va el asunto? ¿Si van a ser verídico el apoyo de los equipos que se les planteó, jóvenes? Ya, a ver, la mejor de las sonrisas para todos. 1, 2 y 3. Se fue. Esto le vamos a poner acá. Ya vamos con la semana. Un cuestionario. Ojo, verán, jóvenes. Yo tengo que evaluar. Control V. Listo. Control C. Control V.
Tutorías de estudiantes de tutorías de álgebra de física. Física hoy 09 del 2025. Tema teoría de dinámica. Listo, listo. Ujú. Guardemos. El número de estudiantes no se olvidará, señorita Odalis. Listo, listo. Yo. Entonces, verán, jóvenes, como ya lo van a hacer realidad la propuesta que les hice, esa va por una nota por el examen principal. Pero recuerden que hay el otro indicador es el de las tareas, el de los test, pero falta uno más, falta el de 1.75 mismo. Ese yo les puedo mandar un cuestionario, porque ustedes tendrían asegurado, verán, el 1.50, suponiendo que saquen 1.20, más el 1.75, ustedes ya estarían asegurados con 3 puntos ya. Falta uno más, el de 1.75, porque son 3 indicadores, recuerden, jóvenes. Y por eso yo les voy a mandar un cuestionario que lo realicen y de ahí les tomo en la semana número 15 una pruebita de ese cuestionario. Ojalá hasta el día viernes les pueda mandar. Yo ya tengo uno. Y es para que ustedes ganen conocimiento, jóvenes. No es porque me quiera hacer el pesado ni nada por el estilo. ¿Y eso Además, hacemos grupal o individual, Liz? perdón, Ese cuestionario hacemos grupal o individual. sí, mija, en grupo. Y ese cuestionario les va a servir porque ¿quién quita? La vida es llena de sorpresas que ustedes con el tiempo y las aguas de física. ¿Alguno de ustedes de este grupo le gustaría la docencia? A Alejandra Toinga me da la impresión que sí. O sea, o casi porque no tengo paciencia. Miren, miren Ella es jóvenes, sargento. miren jóvenes, la vida es una caja de sorpresas. No sé si yo les conversé, yo nunca tuve en mi mente ser docente, pero las circunstancias me obligaron y la oportunidad que se presentó. Yo hasta hace 25 años atrás, sí, yo era comerciante de ropa, pero ya tenía título universitario. Y resulta que a mí me vaciaron mi local en la época de Navidad. Y recuerden que yo tenía familia. Me robaron, me dejaron cruzados los brazos. Y como tenía amigos de la Politécnica, estaban justo en el poder. Inclusive el uno era mi profesor, Edgar Ceballos, me acuerdo. Le conversé mi triste historia que me dejaron en la calle y endeudado. Entonces, mi primer plan, el plan A era irme de técnico al complejo lechero de Tunchi. Esa era mi idea como técnico. Resulta que vamos a hablar en enero, me acuerdo, arrancando enero, porque a mí me pasó las desgracias en diciembre. El 26 me vaciaron el local. Y en enero fui a pedir que me ayuden, que me den un trabajo, porque ya no tenía de dónde sobrevivir yo.
Y el vicerrector académico de esa época me dice, Carlos, ya yo le voy a ayudar. Yo sé cómo es usted. Dije, gracias, ingeniero. Vamos a hablar con el Pepe Pazmiño, es decano de la Facultad de Agronomía. No es agronomía, sino agropecuarias. Fuimos a hablar, dice, no, tranquilo, Edguita, yo le conozco al Carlitos, dice, pero ahorita no, véngase en abril. Bueno, ya tenía la esperanza, digo, voy a trabajar. Ojo, eso es la vida que se nos presenta, jóvenes, y a ustedes también se les va a presentar. Le digo, ya le digo, contento, me fui a la casa, dice, para abril hay la posibilidad de un trabajo. Cuando llego a la fecha indicada, me topé con el vicerrector académico. Digo, Edguita, ya me vio y se cogió la cabeza. Yo entre y me digo, y algo pasó, dije. Yo que tengo tanta suerte, le digo. Entre, Carlos. Ingeniero, digo, buenos días, aquí viniéndole a visitar y a ver que, como dijo que por estas fechas le vengamos para irle a ver al ingeniero Pazmiño, le digo. La calle, vea, Carlos, sabe que me bronqueé con el Pepe, dice. Habían discutido, habían peleado en un consejo politécnico. Y como de parte y parte son orgullosos, nadie quería ceder entrar de a buenas, qué sé yo. Le dije, y ahora, yo me quedé tristón con la mirada en el piso, verán. Chu, madre, ya me fregué yo. La discusión de ellos pagué yo los platos rotos. Y viendo, yo ya tenía la intención de salirme, ¿no? Pero con la moral en el piso, me dice, espere, Carlos, espere, yo le voy a ayudar. Digo, ¿pero cómo? Dice, sabe que en Morona, en Morona, Santiago, se va a abrir la extensión del Espollo. Y ahí vamos a necesitar docentes. ¿Quiere irse de docente? Miren, jóvenes, cómo es la vida. Le digo de docente. Y como yo tenía amigos de esa época que me decían, ve papá, ve Carlos, te acoge lo que te den. Ya desde esa época de atrás mismo ya los trabajos eran bastante escasos. No se digan hoy, ¿sí? Pero habiliten las cámaras. Si quieren que les converse hasta el final, que dura un par de minutos más. Claro, se me dejan conversando con las letras. Entonces me dice, vea Carlos, dice, vaya, hable con el Miguel Carrillo, él ya sabe de su asunto y él le va a asignar a las asignaturas que usted va a dar. Me voy y le topo al ingeniero Carrillo. Le digo, vea, Inge, ¿sabe que me manda el señor Vicente? Sí, sí, Carlos, dice, usted va a dar química. Química. Cuando en mi vida jamás me gustó química. Y yo recibí durante mi carrera un semestre de química y aprobé arrastrando. No me gustaba esa asignatura. Pero como era trabajo, digo, y ahora, a la fuerza tenés que aprender química. Pasaría 3 semanas y me vuelvo a topar con el mismo ingeniero y me dice, vea, Carlos, ya no va a dar química, dice, va a dar matemáticas. Le digo, ahí me gustó un poquito ya. Digo, bueno. No pasa una semana, me llama, dice, venga, venga, dice, quiero hablar con usted. Ya no va a dar matemáticas. Digo, ¿y ahora? Usted va a dar física. Ta brinqué, brinqué. Yo les converso sin vergüenza, jóvenes. Hoy por hoy ustedes pasan de buenas a primeras, pueden pasar de buenas a primeras. En mi época, física, matemáticas, se pasaba con tercera matrícula. Y no porque seamos rudos. Los profesores de esa época eran unos verdugos. No es como ahora ustedes tienen todas las ventajas, solamente presentando tareas, trabajos y todo. Ustedes tienen más del 50% de la nota ya para pasar el semestre. ¿Saben cómo nos evaluaban a nosotros? Era sobre 20. 19 valía el examen principal, 19 puntos. Y un punto valía un trabajo. Sí, ya salgo. Entonces, vean, jóvenes, ustedes tienen que estar preparados para todo, absolutamente para todo.
Para mí sería gran sorpresa cuando visite, cuando esté ya más viejito, irme a la universidad y verle a Alejandra, verle a Damaris dando clases en la UEB. Para mí sería motivo de orgullo porque diría yo, Alejandra era mi estudiante y cuando era mi estudiante sí se destacaba. Sí. Así es que la vida es llena de sorpresas y para eso tienen que prepararse. Mejor ustedes deberían agradecerme, decir, mándeme ese cuestionario. Lo vamos a resolver, vamos a pedir ayuda, lo resolvemos y eso tengan guardado como oro, jóvenes, como oro. ¿Por qué? Porque quién quita que tarde o temprano usted pueda irse a un colegio, pueda irse a un instituto, puede irse a una universidad. Usted ya tiene bases y tiene respaldo. ¿Sí o no? No les canso, jóvenes, quedémonos ahí. Dios mediante nos estamos viendo el día de mañana. Pasen bien, Ya, Inge, gracias Hasta igualmente. luego, Luisa. pasen bien. Hasta mañana.